Estamos listos para comenzar. Nuestros especialistas invitados nos compartirán información relevante que suma valor a nuestra profesión. Para dar inicio, recibamos a nuestro anfitrión. Hola, bienvenidos a esta conferencia especial de Amelog de este Comité 2023-2025. En Amelog buscamos ser un punto de unión para los locutores comerciales en México donde podamos compartir conocimiento, buenas prácticas para que nuestro gremio crezca y se fortalezca. Yo soy Diana Huigochea y estaré muy contenta de platicar el día de hoy con Quetzali de la Concha, que es una gran especialista en derechos de autor y propiedad intelectual. Y antes de que empecemos, me gustaría decirles que si tienen alguna pregunta o algún comentario, les pido que lo hagan por favor a través del chat. Ahí nuestra compañera y amiga Jotsmith Ramírez los estará filtrando y me los estará pasando para que se los hagamos llegar a Quetzali y nos dé la mayor cantidad de información posible, porque este tema es fundamental para todos los que somos intérpretes. No importa a lo que nos dediquemos, pero siempre y cuando seamos intérpretes, esto nos interesa y mucho. Les voy a presentar a la maestra Quetzali de la Concha. Ella es licenciada en Derecho con especialidad en Propiedad Intelectual por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene estudios de maestría en Propiedad Intelectual en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, sede Argentina. Es la primera mujer presidenta del Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor, CEMPRO-SGC, del que actualmente es consejera jurídica y vicepresidenta. Miembro de la Barra Nacional Colegio de Abogados. Es presidenta del Consejo Directivo de la Coalición por el Acceso Legal a la Cultura, CALC. Forma parte de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, AMPI, en donde actualmente preside el Comité de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Miembro del Grupo de Abogados en Línea contra la Piratería. Convocado por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, INPI, y ha participado como parte del Comité de Redacción de la Reforma de la Ley Federal de Derecho de Autor. Muy importante. Ha publicado en revistas académicas especializadas de México y América Latina. Es colaboradora permanente de los seminarios sobre Derecho de Autor y Propiedad Intelectual de la Filmoteca de la UNAM, docente invitada del IPIDEC y de la Universidad IU Semper. Responsable del área legal y de derechos de autor de Penguin Random House, grupo editorial. Quetzali, de verdad es un placer y un honor que estés aquí con nosotros para enseñarnos lo más básico de lo más básico que todo intérprete debería saber. Bienvenida. Muchísimas gracias, Diana. De verdad, gracias también por este espacio con Ameloc, con esta Asociación Mexicana de Locutores Comerciales. Y que además tengo que confesar que contigo y con varios de los colegas intérpretes, pues me volví un poco adicta a ustedes después de un encuentro que tuvimos en Penguin, sobre todo porque me encanta cuando veo cariño hacia los derechos propios, hacia estos derechos, en el caso de ustedes como intérpretes, como titulares de derechos conexos, que es parte de lo que veremos el día de hoy. Y la verdad es que, bueno, un poco la semblanza me delata en que soy una obsesiva de la propiedad intelectual y de los derechos de autor y conexos. De verdad para mí es mi pasión, es algo que a lo que he dedicado mi vida y que no me imagino dedicándola a algo distinto, porque amo la cultura, porque amo a mi país, porque amo el arte, porque ustedes hacen posible que eso exista. Entonces, bueno, en fin, estoy encantada, muy feliz y muy contenta de poder compartir esta tarde con ustedes. Y, y lo que voy a intentar es así como hacer un recorrido flash en dos sentidos, que es ¿qué onda con sus derechos? O sea, ¿de qué van? Gracias. Y también un poco a dónde van en una época bastante turbulenta, con toda la cuestión digital, con inteligencia artificial, y al final, bueno, pues tener un poquito como este ABC de en qué no hay que dejar de poner así el ojo y la lupa cuando estamos firmando nuestros contratos.
Y finalmente, pues, que tengamos también lo que más nos enriquece, que es esta parte de preguntas, en donde, bueno, pues, te agradeceré muchísimo esa ayuda para Claro. poder, concentrar esas dudas que estaré encantada de poder resolver dentro de mis posibilidades. Entonces, sin más, y con este regocijo, les voy a compartir una breve presentación. La verdad es que, sobre todo, pues, espero que sirva como un es como un referente visual, creo, como para de qué Ujú. es de lo que estamos hablando. Pero, bueno, eso también sin ningún problema y encantada, aunque sé que quedará grabada la presentación, y esta sesión, también les puedo compartir la presentación. Entonces, en fin, que comienzo compartiéndoles, este material. A ver. Sí, qué bueno. Qué bueno que seas una obsesionada de los derechos porque creo que nosotros somos un alma muy libre, todos los intérpretes, y dejamos esas cosas para gente linda como ustedes. Es que además, si no fueran un alma libre, no serían un alma creativa. Entonces, la Gracias. verdad es que también por eso yo me siento muy honrada de ser como una cancerbera de esa joya que son, las almas libres y creativas, que hacen que valga la pena vivir en este mundo que de pronto podría ser de dolor y sufrimiento, y en eso aparece el arte. Entonces, son ese faro que nos da, buenas razones para el día a día y para sentirnos siempre, pues, muy humanas y muy vivas. Y, a ver, lo primero, y lo puse como atento recordatorio, es un poco ambicioso mi título, lo sé, o sea, como cómo proteger nuestro derecho a interpretación en el entorno digital, pero no solo quiero que se entienda que voy a hablar del entorno digital. Y en esta primera parte hay que tener muy presente el derecho de ustedes, como artistas e intérpretes, es equiparable a los derechos de autores de obra primigenia. Eso, además, fue una lucha que, de verdad, sus ancestros intérpretes tuvieron que lucharla a capa y espada y como caballero de cruzada medieval, porque es algo que en un principio, cuando empezó a cristalizar el derecho de autor, no se entendía de una manera muy clara. De pronto parecía muy transparente bueno, tú escribes una obra literaria, entonces los derechos de esa obra que está escrita o de esa pintura que tú realizaste, pues te corresponden. Son derechos complejos porque son intangibles, pero bueno, entendemos que está vinculado que este libro es de este autor y le reconocemos ese derecho y por lo tanto hay que remunerarle por ese trabajo creativo. Hasta ahí va todo muy bien. Ujú. Y de pronto es como, bueno, pero ¿y quien interpreta una canción tiene derechos? ¿Y quien interpreta una obra dramática tiene derechos? ¿Y quien narra un libro tiene derechos? ¿O es simplemente un medio para llevar esas obras hacia un público? Así de Mm. frío como lo estoy diciendo es como estaba planteado. Entonces, pues obviamente eso, generó muchísimas broncas porque, no sé, a veces puedo pensar en cosas tan simples como, y eso que soy una aficionada de la obra de Roberto Cantoral, pero yo no sé si El Triste hubiera sido lo mismo sin la voz de José Mm. José. De acuerdo. O sea, es que de pronto la interpretación sí que se vuelve fundamental en esta labor creativa para llegar a un público. Y es que, si bien podría parecer que al ser la voz una herramienta natural, porque, pues, no es un instrumento objeto que esté ajeno al cuerpo humano. Digamos que, quienes tenemos esa suerte de nacer completitas, pues, nacemos con voz. Y entonces, pues, ¿eso será relevante, no será relevante? Y como se podría decir popularmente, una cosa es tenerlo y otra cosa es saber usarlo. Entonces, en el caso de la voz y de la interpretación, pasa así. Y esa lucha se dio en la música, se dio en interpretaciones dramáticas, musicales, por supuesto dentro del teatro, por supuesto dentro de la danza, en Mm. la parte de las coreografías, en el caso de los bailarines, de los actores.
también de los ejecutantes a través de instrumentos, se dio en la parte de actores para la parte cinematográfica, porque de pronto, pues sí, se antojaba el ¿y le reconocemos derechos especiales o no a los actores en una película? Porque en una película, pues, de pronto son tantas las personas que participan para hacerla posible, que, pues, pareciera que el director y el productor son los que se quedan con el crédito de la batuta, y los demás, pues, es como la lista grande, grande y ya. Y claro, en ese debate, pues, siempre se llegó a la conclusión de, híjole, sí, la actuación es una parte fundamental, sin la cual esa obra, ese guión, no podría conocer el éxito, ni el mismo resultado de contenido si no fuera esa actuación en particular. Todo esto es para decirles que por eso surgió la Convención de Roma. Ahorita les voy a platicar un poco del contexto normativo, pero la primera idea con la que quiero que nos quedemos es de 2 partes fundamentales de esos derechos que estos ancestros de intérpretes lograron para ustedes, que es el derecho de integridad, que hoy más que nunca se va a volver importantísimo, y esto, y está reconocido en la Ley Federal de Derecho de Autor, en el título quinto, que es a partir del artículo 115. Esto de pronto lo voy a mencionar solo para que tengan la referencia, ahí sí, zapatero a sus zapatos, la que está obligada a saberse los artículos soy yo. Ustedes, con que tengan muy claros los principios, lo demás, uno ojea la ley y ahí siempre están las cosas. Pero ahí lo que nos dice es que no se puede hacer una manipulación, modificación, ni distorsión de la grabación de una interpretación sin la autorización de quien ha hecho esa interpretación. Y eso se Eh, vuelve importantísimo con el tema de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque entonces tú grabaste alguna línea, algún contenido y bueno, pues de pronto hay quien, se avienta así la voladora de decir, bueno, pues con esa misma voz vamos a hacer, otros contenidos, vamos a poner otras líneas y vamos a utilizar la voz para poder, emularla y poder narrar otras cosas distintas. Y eso no se puede hacer sin autorización. Algo que también quiero que nos vayamos quedando, yo les llamo los post-its mentales. Otro post-it mental es en las cosas de derecho de autor y por ende en los derechos conexos, que son sus derechos, nada se puede interpretar a favor del tercero, todo se interpreta a favor del autor, del intérprete y del ejecutante. O sea, en bravo. cualquier duda, ante la duda, acuérdense siempre que que ahora sí que la interpretación es a favor de ustedes. O sea, ante cualquier duda respecto de si el contrato lo decía o no lo decía, bueno, es que no estaba especificado si esto se podía o no se podía hacer, siempre la interpretación por ley va a ser a favor de ustedes. Y eso es importantísimo porque de pronto dicen, bueno, pues es que esto no lo decía en el contrato, pero tampoco lo prohibí, pero ya quien me había contratado la grabación lo hizo. ¿Puedo o no puedo reclamar? La respuesta es sí, sí puedes reclamar. Si alguien hizo con tu grabación, con tu interpretación, algo distinto a lo que tú pactaste, puedes y debes de reclamarlo, porque está prohibido y Mm. entonces es una falta grave a la Ley Federal de Derecho de Autor y a estos derechos. Entonces, hacer modificaciones, recortes, eso, si no está autorizado por quien realizó la interpretación, entonces está prohibido. Derechos patrimoniales, que además precisamente en el 2020 hubo ahí toda una gama de reformas en donde se fortaleció la protección de los derechos patrimoniales de los intérpretes, de los artistas, intérpretes y ejecutantes, que era, a ver, es que no se puede hacer difusión, no se puede hacer comercialización, no se puede hacer reproducción, no se puede hacer, puesta a disposición si no fue autorizado previamente por el intérprete. Entonces, Mm. todos estos usos, todo uso que tiene una consecuencia, económica principalmente, pero que tiene una consecuencia también simplemente de uso, que otra cosa que siempre se olvida, es que la Ley Federal de Derechos de Autor nos dice, tú puedes infringir un derecho, aunque no tengas fines de lucro. Porque, por supuesto, ahora y ahorita nos lo estamos encontrando con el entorno digital,
de no, bueno, es que este era un experimento de nosotros, que somos unos desarrolladores, almas buenas, que no estamos persiguiendo ningún fin de lucro y que es un poco, y ahorita lo pongo como uno de los ejemplos de OpenAI, ¿no? Que no, Ujú. pues nosotros lo que estamos haciendo es intentando pues revolucionar la tecnología para la humanidad. Y la verdad es que no, compadre, lo que estás haciendo es tener primero una gama de desarrollos que aparentemente están abiertos y los pones aparentemente así porque lo que quieres es recabar la mayor cantidad de información que hay en Internet, incluyendo voces, imágenes, retratos, literatura, ilustraciones, audiovisuales, todo eso tú lo estás recabando y con eso estás alimentando tu desarrollo tecnológico. Para que después de que esto lo hiciste en ese territorio gris, ¿no? En donde Mm. lo que quieres es presumir que es ahora sí que territorio libre y rebelde, después vas a vender productos que ya están alimentados por toda esa información. Pero bueno, ahorita pasamos a esa parte. Ahorita con lo que hay que quedarse es, nadie puede modificar sus interpretaciones si ustedes no lo autorizan y Ujú. nadie puede ejercer derechos patrimoniales o hacer uso de esas interpretaciones si no fue pactado previamente en un contrato. Ahí me ¿Cuál? gustaría hacer un pequeño Sí. paréntesis solo para entender qué son los derechos patrimoniales, ¿a qué se refieren? Toda esta gama de usos, en este caso, de sus interpretaciones. El poder reproducirlo, el poder dejarlo en una grabación fija, el Ujú. poder ponerlo a disposición por algún medio en Internet, el poder integrarlo, por ejemplo, a un audiovisual, el poder integrarlo a un paquete de audio que después va a estar a disposición en alguna plataforma de suscripción, en alguna plataforma que puede o no ser de paga. El caso es que todo uso en donde también se acerque al público esa interpretación, también es un uso que implica un derecho patrimonial. Ujú. Entonces, si yo tuviera que hacer un resumen, pues es justo la reproducción, la distribución o la puesta a disposición, porque distribución, eso era muy importante cuando solo estábamos en el ámbito analógico. Y entonces, pues, Mm. bueno, pues se va a reproducir en un disco, en una cinta, ahora pues ya hemos pasado a otro nivel en donde eso pues es un poco como arcaico. Pero bueno, la reproducción es equivalente a cuando queda algo grabado de manera digital y está Ujú. disponible. Entonces, Okey. también, porque de pronto nos pueden decir: "No, si nadie hizo copias". Sí, no, pero sí lo tienes digitalizado, o lo tienes en una biblioteca de audio, o lo tienes en un catálogo digital. Entonces, todo eso son Mm. reproducciones. Ante la ley, todo eso son reproducciones. La distribución también implica se distribuyen copias, pero, pues, actualmente se interpreta que es una puesta a disposición a través de medios digitales. Alquiler, que en el caso digital sería también las suscripciones, las Ujú. plataformas de suscripción, y bueno, pues en general nos dicen puesta a disposición. El que se hayan hecho un montón de reformas también en el 2020 tiene que ver con que después de, pues básicamente una década, eh, México había ratificado el Tratado de Beijing, pero no Ujú. había hecho reformas, no había hecho nada al respecto. Entonces lo había suscrito, pero no había hecho nada. Entonces, por eso, pues no podíamos reclamar en YouTube y no podíamos reclamar en plataformas digitales, porque era como, bueno, ¿no? En su momento, tú, es más, hiciste una declamación pública que quedó grabada y pues ya quedó en la red, lástima. Ah, no, pues Mm. ahora si yo no lo autoricé, puedo pedir que lo bajen. Eso es Eso. Tratado de Beijing. La verdad es que sí, es una joya de tratado y es un arma que hay que empezar a saber utilizar. Entonces, todo lo Ujú. que ustedes encuentren de sus interpretaciones actualmente en cualquier plataforma de Internet, si no es algo que ustedes autorizaron, que es un poco como lo siguiente, em, ustedes me decían antes de iniciar la sesión: "Oye, esto lo podemos transmitir en vivo en plataformas digitales, en redes, y dejarlo grabado para que después se pueda escuchar y ver", y yo di mi autorización. Ujú. Entonces, yo no no va a ser una infracción el que yo vea que de pronto esté disponible esta plática en YouTube, porque Mm. lo pactamos y lo acordamos, y yo dije que estaba de acuerdo.
Entonces, pero si no hubiera sido así, si no me lo hubieran preguntado y yo Ujú. me encuentro posteriormente en YouTube que esto está grabado y está disponible, yo podría quejarme. Entonces, esto para que ustedes Mm, lo tengan en cuenta claro. en el caso de sus interpretaciones. Entonces, otra regla de oro en el derecho de autor es todo uso que se quiera hacer, en este caso de sus interpretaciones, tiene que estar pactado, tiene que estar acordado, tiene que Ujú. estar dentro de su contrato. Si no está dentro del contrato, entonces no está autorizado. No se puede interpretar otra cosa más que si no está pactado, entonces no está autorizado. Y en este contexto normativo, les decía, estos derechos, y ahí los van a ver descritos, están en la Ley Federal de Derechos de Autor, y lo que le da, digamos, como que la mamá de esta parte de los derechos conexos de interpretación y ejecución es la Convención de Roma, que es esa Mm. convención que se tuvo que luchar muchísimo y que pasaron varias décadas después de hubo un tratado, siempre hago estas referencias, esto no lo tienen que poner en los post-its mentales, pero siempre me gusta dar contexto. Es chisme. Exacto, exacto. Y a mí, o sea, el otro día leía que el chisme es bueno para la salud emocional. Entonces, Perfecto. Me encanta. un poco de chisme histórico legal es que, pues en el siglo XIX había todo un tema de piratería internacional, Ujú. principalmente porque ya había reconocimiento de derechos de autor en Europa, en Francia, en Alemania, en España, pero no así en los que eran en aquel momento los grandes piratas, que eran los holandeses y los norteamericanos. Mm. Entonces, ¿qué pasaba? Que los holandeses hacían reproducciones principalmente en ese momento de partituras y de obras literarias y las vendían en América sin pagarle un centavo a sus autores. Mm. Entonces, Víctor Hugo, que además no solamente pues un autor relevante, literario, dramaturgo, muy reconocido, también era un autor muy influyente políticamente en la Francia del siglo XIX. Y Víctor Hugo, que era de mecha corta, pues dijo, oigan, y como por qué no va a estar protegida mi obra si es un derecho que me está reconocido en mi país, pero ¿por qué no lo van a respetar a nivel internacional? Es la misma obra y es el mismo autor. Y entonces él fue el que inició con la idea de necesitamos un tratado internacional que nos defienda a los autores. Y 1886 nace el Convenio de Berna. Y el Convenio de Berna trae las líneas básicas de qué es un autor, qué es una obra, cómo se protege y que esto sea a nivel internacional. Y ahí empieza también todo un periplo de qué países van a formar parte del Convenio de Berna. En el caso mexicano, la verdad es que tuvimos en el medio, o sea, es que suena fácil decir 1886, pero al medio de eso tenemos eh, desde luto por Benito Juárez, Ujú. Porfiriato, Revolución Mexicana, y en el contexto de la Revolución Mexicana, que yo creo que debería volverse un juego de mesa, una vez que sale Porfirio de México, pues uno pensaría, ay, bueno, pues ya ganó la democracia y ni más paloma, al contrario, fue más de una década de quién mató a quién. Sí, Entonces es como un serpientes y escaleras de, pero este estaba peleando con este, pero después lo mató porque también quería ser presidente, pero los dos que lo apoyaban también decidieron que tenían que matarlo porque si no, él iba a intentar llegar a... Entonces es como, de verdad tiene que ser un juego de mesa de quién mató a quién en la Revolución Mexicana, es de verdad un merequetengue. Entonces, sí. todo eso pasa al medio y claro, México se integra al Convenio de Berna hasta 1963, o sea, sí Casi pasó 100 años. exactamente. Y al medio de eso, ya habían trabajado en la Convención de Roma. Entonces, bueno, México un poco como que se adhiere a tanto a Convenio de Berna como a Convención de Roma, pues ya que esto había cristalizado. Pero claro, al inicio del siglo XX, los intérpretes, artistas, intérpretes y ejecutantes dicen, oigan, ¿y yo dónde leo? O sea, si yo también participo del valor creativo
de la obra que llega al público. Ujú. Participo con mi interpretación de voz, participo con mi actuación, participo con mi ejecución. ¿Y por qué yo no voy a formar parte? Porque yo no voy a tener derechos al respecto, porque no es igual la interpretación de una persona que de otra. Y ahí hago otro paréntesis. Un elemento fundamental también en el derecho de autor es esta impronta personal. La originalidad en derecho de autor es la impronta del autor en la obra. Entonces, claro, no es lo mismo las meninas de Velázquez que Ujú. las meninas de Picasso. La idea y el objeto de la pintura es exactamente el mismo, Ujú. pero el estilo, la forma en la que decidieron plasmarlo en una pintura es completamente distinta. Entonces, por eso, cuando vemos la obra de uno o de otro pintor, sabemos, ah, no, no, a ver, o sea, es que este es un Velázquez, no, es que este es un Picasso. Pasa lo mismo con las voces, pasa lo mismo con las actuaciones. Entonces, sí hay una impronta de la personalidad, del estilo, de Ujú. cómo se lleva también ese ejercicio técnico creativo. Y eso fue parte de la argumentación para decir, si la originalidad en la obra es la impronta de la personalidad, pues también la aportación creativa original en la interpretación es esa impronta de la personalidad. Entonces, cada Ujú. interpretación es distinta y es única. Eso no hay que perderlo de vista porque también es parte del valor y del por qué se protegen las interpretaciones por derecho de autor a través de derechos conexos. Y ya digamos que el jovenazo del contexto normativo, pues es el Tratado de Beijing, que lo que procura es dar un halo de protección ante las tecnologías digitales. Pero bueno, ya no me detengo más en esta parte, que es muy técnica, porque todavía nos falta un largo trecho. Ahora, ¿qué pasa en esta era de hipercomunicación? La verdad es que esta revolución de modelos de consumo también, pues, generó un desastre en el sentido de que, pues, antes por lo menos decíamos: "¿Cuántos millones de copias se vendieron?", ¿no? De esta peli, de este disco, de este sencillo. En el caso de los audiolibros, porque además, o sea, el audiolibro literal pasó, pues, prácticamente una década en donde no estaba muerto, estaba de pachanga. El audiolibro a ver, ustedes, muchos de ustedes no nos vamos a poner a hacer cuentas ahorita de la edad, pero años 80, años 90, se empezó a popularizar que hubiera audiolibros en casete, había audiolibros en Claro. CD. Sí, claro. Eh, a veces en unas pequeñas cintas que también eran como muy específicas para, o sea, que justo era como que el cartoncillo de el libro en audio tal, y solo lo podías escuchar ahí en ese dispositivo. En fin, todo eso era carísimo. Y era carísimo porque, claro, pues, la industria editorial no estaba acostumbrada a producir audio y tampoco a manejar CDs, ni a manejar cassettes, y llegó el momento en el que no era viable ni sostenible el negocio del audiolibro. Y entonces, pues, un poco como una decisión general, en la primera década de los 2000 del siglo XXI, pues, fue cayendo en desuso. Y quedaron algunos valientes que dijeron: "No, yo sí confío en el audiolibro". Unos de ellos fue Audible, que antes de ser adquirido por Amazon, era una empresa independiente de unos californianos que no perdieron la fe en el audiolibro y que dijeron: "Yo voy a seguir grabando". Aquí en México había principalmente 2 productores en Cuernavaca que seguían haciendo audiolibros, pero claro, pues eran pequeñas producciones y tal. Con la revolución digital vuelve el audiolibro. O sea, no todo es malo en la revolución digital. Con la revolución digital y con los medios de consumo también por suscripción o por descarga, el audiolibro vuelve a ver una forma en la que se puede acercar al público en estas grabaciones que son digitalizadas. Y la verdad es que lo celebro enormemente porque, pues sí, una figura de reproducción y de interpretación de las obras literarias, de transformación de las obras literarias, pues de pronto regresó al mundo Ujú. y además regresó como el ave fénix.
hoy en día se está volviendo uno de los modelos de acercamiento a la literatura más exitosos. ¿Por qué? Porque es mucho más amigable con esta era de hipercomunicación, con el estilo de vida contemporáneo, Definitivamente. hasta con el tráfico de la vida urbana. O sea, el Ujú, audiolibro es una joya que además le ha dado la oportunidad a muchas personas que por cuestiones de tiempo o actividad habían perdido la esperanza de poder acercarse a contenidos literarios y hoy en día lo pueden hacer gracias al audiolibro. Pero también esa hipercomunicación nos ha llevado a que puede estar, a que hay piratería digital, a que hay puesta a disposición de las grabaciones de las interpretaciones sin que nadie nos avise, ujú. y que esto además es masivo y es inmediato. Antes, si yo quería compartirles, si yo quería regalar un disco a un grupo de personas, bueno, pues tenía o que mandárselas por correo o que generar un evento en vivo, en físico, donde podérselos entregar, pero había que entregar la copia. Ujú. Hoy en día damos un clic, o damos, un sweep así en la pantalla de nuestros dispositivos digitales, y ya lo compartimos con grupos de un sinnúmero de personas, grabaciones, audiovisuales, documentos, Ujú. y bueno, pues, por supuesto, ahí también están las grabaciones de audio, en donde pueden estar las interpretaciones. Y esto se ha vuelto un reto. Reto adicional, la inteligencia artificial. Ay, Que sí. es un siguiente paso, porque, bueno, decíamos, por lo menos eso que yo dejé grabado es lo que está disponible en YouTube y bueno, pues, tengo que meter mi reclamación o lo subieron en alguna red social pero por lo menos sabíamos, pues, es ese cachito o esa grabación que yo hice. Ahora con la inteligencia artificial, lo que sucede es que se toma la frecuencia de voz y se utiliza para poder emular con otros contenidos diferentes al grabado originalmente. Y eso es un broncón porque, a ver, que eso es parte del uso no ético de la inteligencia artificial, Ay, que es sí. uso de inteligencia artificial para prescindir de la participación humana. Tache. Y les pasa a ustedes como intérpretes, Ujú, con el uso de las voces, con el decir: "Haz solamente una grabación", que es como una grabación de casting, y después de eso yo ya puedo hacer mi fiesta de contenidos con tu voz para hacer más capítulos, para hacer otros contenidos, para hacer otros shorts, para y entonces ya no necesito contratarte, y ya no necesito pagarte por el tiempo que vienes a grabar, y ya no te hago un llamado, y y y ya no me pues pagas corre ti, regalías. y no te pago regalías. Entonces, eso se está volviendo un problema, pero es un problema que se tiene que abordar. A ver, yo celebro enormemente que existan organizaciones como Ameloc. Si no se tiene participación conjunta, y una colectividad, es imposible defendernos porque somos una aguja en un pajar, intentando defendernos ante una un mar de usuarios, plataformas, compañías. Entonces, siempre la acción colectiva es la que nos va a dar mejores resultados en el tema de propiedad intelectual y defensa de nuestros derechos. Y esto de la inteligencia artificial, a ver, voy a intentar terminar también la presentación siendo muy positiva, pero no les voy a mentir, va a Por empeorar antes favor. que mejorar durante un tiempo. Muchas personas que nos dedicamos al tema de propiedad intelectual o que se dedican a la parte tecnológica, Ujú. opinamos que ahorita es como un desgarriate, ¿no? O sea, es un poco como cuando se descubrió América. O Que cada quien sea, hace lo que quiere. cada quien hace lo que quiere porque llegó, porque pudo, porque y se tiene que ir haciendo una regulación. A ver, de lo que más le ocupó tiempo a la corona española fue poder hacer una normativa de cómo iba a ser el derecho que iba a regir las actividades en América. Desde cosas tan simples como los habitantes de la América son personas, lo cual lo entenderíamos actualmente como son ciudadanos, porque a veces Ujú. se confunde que estaban diciendo, ¿son humanos o no son humanos? No, esa no era la cuestión. Era, ¿tienen o no tienen derechos Ujú. como si fueran también
parte de esta corona. Entonces, todas esas discusiones eran para, a ver, es que, por ejemplo, tema de prohibición de esclavitud, que me encanta cuando dicen así de, ay, es que Hidalgo, apoyó a abolir la esclavitud, y es así de, híjole, o sea, quien puso eso no fue a la primaria, porque la esclavitud en América hispana está abolida desde el 1553, me parece, o sea, desde el siglo XVI eso O sea, estaba ya tiene. prohibidísimo. Pero claro, ellos tenían que hacer estas regulaciones. Entonces, cada vez que hay algo nuevo, es como la carrera en el espacio ahorita. Claro, Elon Musk ahorita está teniendo así, o sea, sus fantasías y tiene sus noches de fiebre pensando en qué voy a hacer en Marte porque yo quiero ser el único que tenga la tecnología para llegar allá. Y yo ahí hacer lo que se me dé la gana porque no está regulada ese ámbito, ese terreno. Por eso había tanta piratería de holandeses y norteamericanos en el siglo XIX, porque no estaba regulada la propiedad intelectual y el derecho de autor como lo estaba en Europa. Entonces, en fin, que cada vez que tenemos un territorio que no está propiamente regulado, es un desastre porque cada quien hace lo que quiere y es un poco la ley de la selva. Mm. Esto ahorita está pasando con inteligencia artificial. Y entonces tenemos que ir con pasos firmes por una parte, siendo muy estrictos cuando tocamos el tema de inteligencia artificial con quien nos contrata y pensando en que actualmente no hay una regulación específica. Entonces, ahorita ahora sí que casi casi hay que traer así el cuchillo en la bota, porque hay que defendernos directamente y esto sobre todo va a tener que ser en nuestros contratos y en monitorear qué está pasando con, en este caso, sus voces en el ámbito digital. ¿Y nos En vas a México decir no hay cómo? regulación, ¿eh? ¿Y nos vas a decir cómo defendernos? Exactamente. Bueno, por lo menos voy a intentar darles Perfecto. la herramienta o el cuchillo, aunque sea chiquito, para defenderse ahorita, porque no hay una regulación, no hay legislación en México al respecto. De las iniciativas que hay, la verdad es que dos pobremente tocan el tema de derecho de autor y los criterios de Estados Unidos y la directiva de Unión Europea es lo que hay. Que por Mm. cierto, esta semana salió publicado el criterio de la Oficina de Copyright, al respecto de inteligencia artificial, y ya se me están echando para atrás los gringos, que primero habían No. dicho, no tiene derechos de autor la inteligencia artificial. Y ahorita ya la Oficina de Copyright publicó, bueno, si hubo un trabajo de una persona y después trabajó con inteligencia artificial, sí tiene derechos de autor. Entonces, ahí ya está tocando un tema en donde están abriendo la ventanita. Bueno, Entonces, habrá que ver cómo, ojalá que por la ventana no entre un tsunami, porque sí que tiene que terminar asentándose cómo lo van a regular, pero solo hay algunos criterios actualmente. ujú. Estados Unidos, hasta la semana pasada, teníamos los criterios de determinaciones judiciales en donde no hay derechos de autor para inteligencia artificial Ujú. y criterios contractuales que gracias al sindicato de actores se logró después de la huelga, en donde, oye, si vas a tu productor de cine, tu productor de fonograma, pues necesitas cumplir con ciertos parámetros en donde no se entienda que quieres prescindir del actor para tus producciones. Entonces, no me vengas Ujú. con que le contratas un solo llamado para después hacer simulaciones de su imagen o de su voz. Cada vez que tú quieras, si quieres hacer eso por cualquier situación, también se lo vas a tener que pagar y remunerar. Muy bien. Entonces, ok, no le vas a hacer el llamado, pero vas a hacer una simulación de su presencia en voz o en imagen, también se lo vas a tener que pagar. Entonces, eso fue parte del triunfo, digamos, de estos criterios que se lograron posterior a la huelga. Ahorita el tema de New York Times y el análisis de qué tanto OpenAI ha estado utilizando de sus contenidos, pues sigue en la batalla, pero, y eso ya no lo alcancé a poner en la presentación, porque literal salió el día de ayer, fue la publicación del criterio de la Oficina de Copyright, que lo que nos dice es, tiene que haber participación humana, pero si fue procesado por inteligencia artificial, puede reconocerse que tiene derechos de autor. Entonces,
ojo con eso porque ya se está abriendo esa ventanita. Perfecto. Lo que les decía, ¿no? Y que en Unión Europea, gracias a las acciones conjuntas de organismos, de todas las personas que participan, yo me encanta hablar de que somos trabajadores creativos, porque Ujú, entonces no necesitamos estar haciendo esta distinción de es que autor, es que derecho conexo, es que no, a ver, todos los que trabajamos en generar que haya resultados creativos en obras audiovisuales, de audio, literarias, visuales o pictóricas, participamos de este tema. Entonces, todas estas organizaciones, sociedades de gestión colectiva, confederaciones internacionales de artistas, intérpretes, ejecutantes, autores, pintores, escritores, editores y todos productores de fonogramas, productores de videogramas, directores de cine, todas estas organizaciones han estado peleando con toda la garra en la Unión Europea principalmente, porque es donde se ha abierto el foro de discusión, para decir, oigan, vamos a tener una regulación más clara y pierdan el miedo a decir que no se puede hacer lo que sea con nuestros contenidos a través de la inteligencia artificial y ujú. que el uso a través de inteligencia artificial es un uso que no solamente puede llegar a ser un uso no autorizado, sino que puede ser un uso que genere manipulación, distorsión y utilización de nuestros contenidos. Entonces, por eso es, Ay, ningún uso puede ser sin consentimiento, crédito y compensación. okey. Esto, y les invito a que se metan a este link de rightsandI.com, Ajá. que Se lo ponemos acá. donde van a ver estos principios. Pero me encanta que se queden también en los post-its mentales. Ningún uso sin consentimiento, crédito y compensación. O sea, ese tiene que ser nuestro mantra hoy, así esta noche, cuando se estén tomando su tecito relajante. Ningún uso sin consentimiento, crédito y compensación. Ningún uso sin consentimiento, crédito y compensación. Quiero que sea su mantra, por favor, Por porque favor. esa tiene que ser la base. Y había un dicho de un norteño que, que escuché, era un empresario automotriz, que decía, a veces a quien le da pena se le ven los calzones. Entonces, que no nos dé Okey, pena reclamar, que no nos dé pena claro. decir, oye, aquí en el contrato estoy viendo que, o sea, no está quedando claro lo de mi crédito, no está quedando claro lo de la compensación. Oye, aquí no está quedando claro que cualquier uso distinto al que estamos pactando, tienes que solicitarme autorización. Entonces, que no nos dé pena. Ningún uso sin consentimiento, crédito y compensación. De verdad, mantra, así a partir de Grito de ahora. batalla, con nuestro cuchillito que ya nos habías prometido. Exactamente. Bueno, hubo una campaña de los actores en Colombia que a mí me encantó y que me inspiró muchísimo. La campaña era simplemente actores de todo tipo que decían, no firmo. Y entonces Mm, era un mosaico de la grabación de cada uno de estos actores, en donde decía, no firmo, no firmo y no firmo. Esto, el mensaje, porque además eso se volvió una campaña por un tema de reformas en Colombia, era, no tengo por qué firmar un contrato que no tiene condiciones éticas. No tengo por sí. qué firmar un contrato que no tiene condiciones que estén apegadas a mis derechos conforme a la ley. Y también es importante, en la unión se hace la fuerza. De pronto, si alguien sí firma, nos debilita, porque empieza a entrar el tema de las malas prácticas. Entonces, ahora sí que también, como decíamos en la primaria, por mí, por todos mis amigos, cada Mm, vez que ustedes digan no firmo con condiciones que no son éticas o que no son legales, también le están ayudando a sus colegas, también están ayudando a que haya un ambiente contractual y de prácticas en el medio creativo y artístico que sean prácticas éticas. Entonces, decir, oye, quiero revisar mi contrato, oye, no tengo por qué firmarlo a ciegas, oye, sí quiero la copia de mi contrato, todo eso alimenta buenas prácticas. Que nos van a hacer ojitos de huevo al principio, no importa, pero que no nos dé pena el decir: "Oye, pues déjame revisarlo. Oye, no, es que", a ver, y a veces cuando tengo que hacer negociación con empresas, es: "Mira, no es que no quiera que se firme, pero es que no podemos hacer algo que va contra la ley".
Así de fácil. O sea, ¿yo por qué voy a entrar en una infracción? Porque tú estás queriendo brincarte las trancas en el contrato diciendo que vas a poder hacer todo tipo de uso conocido por conocerse para reproducciones, para cortes, para Ujú. usos secundarios, en los medios conocidos y por conocerse. ¿Por qué tiene que venir algo tan vago, tan genérico? Eh, ¿Por qué? Si en la ley especifica que tenemos que pactar usos específicos, tenemos que Ujú. pactar usos concretos y un objeto concreto de para qué nos están contratando una interpretación. Como Entonces, dirían por ahí, no lo digo ajá, yo, lo dice la ley. exacto, así de fácil. Entonces, bueno, eso también tenerlo muy en cuenta porque es por nuestros derechos, pero cuando tenemos esta responsabilidad de nuestros propios derechos, al mismo tiempo estamos propiciando buenas prácticas para que haya responsabilidad en el uso y contratación de los derechos de nuestros colegas. ¿Qué principios yo diría que no se nos deben de olvidar en nuestros contratos? Que estas sesiones de derechos son únicamente para el objeto del contrato. Oye, es para un short, es para un comercial, o sea, es para un intro, es para un audiolibro, es solo para eso. Entonces, y tiene que quedar especificado en el contrato. Entonces, que el presente contrato se celebra en una sesión de derechos para el uso y reproducción, únicamente especificado en este contrato. Prohibición de usos adicionales o secundarios que no estén autorizados explícitamente. Y aquí ya hay que empezar a tenerlo también, post-it mental, Otro. incluyendo de manera enunciativa, pero no limitativa, reproducción o uso para entrenamiento de inteligencia artificial, base de datos o catálogos de audio, uso de voz para emulación sintética. Entonces, Tengo una pregunta. sí, Podemos, por ejemplo, nosotros, muchos locutores comerciales, nuestras cotizaciones ya son casi el contrato, ¿no? ujú, ¿Podemos poner esto para protegernos? sí, por Perfecto. supuesto, y Captura de de pantalla hecho, ahora. Pero de verdad es que hay que ponerlo, y ponerlo ahí, o sea, así como a veces ponemos en la cotización, esta cotización no incluye impuestos, así también se pone esto, así de fácil. Y algo que también me parece muy aconsejable y que se ha vuelto muy importante ahorita en la industria editorial es, que también quien les está contratando, si es posible, por el caso de la publicidad, ahorita hago el comentario breve de que ahí tiene como ciertas limitaciones en el tema de leyendas y créditos, pero para cualquier otro tipo de grabación que no sea publicidad, también, o sea, el hacer la petición: "Oye, y podemos ir acordando por ti, por mí, que pongan una leyenda, una advertencia de que no se podrá utilizar esta grabación para inteligencia artificial o para entrenamiento de inteligencia artificial". Ujú. Parece una cosa como muy que dices: "Bueno, ¿y eso qué? Si ni regulación hay ahorita, ¿y eso como para qué me va a servir?". Eso es básicamente es un poco como los letreros de no estacionarse, esta es una entrada y salida. Eh, Nos sirve porque en la Unión Europea el criterio de la directiva es, si el contenido trae leyenda específica de que no puede ser utilizado para uso de inteligencia artificial, entonces o sea, es una prohibición que tiene que respetar el desarrollador de inteligencia artificial. Si no trae Mm. una leyenda que lo especifique así, entonces se puede presumir que no está prohibido. Así como lo estoy diciendo, así está ahorita la directiva de la Unión Europea. Es muy Ujú. probable que vaya cambiando porque la verdad es que es como de, uy, pues si se te pasó decir que estaba prohibido, pues ya, Lo estás triste tu historia. permitiendo. Entonces, exacto. Entonces, mejor, mientras tanto, recomendemos, y con quien estén haciendo el contrato así de: "Oye, de hecho, fíjate que, estuve en un taller y nos recomendaron que por protección y seguridad de tu contenido y por lo tanto de mi interpretación, si puedes pongas la leyenda, aunque sea así en letra súper ultra chiquitita, aunque sea así, pero que está prohibido el entrenamiento de inteligencia artificial con ese contenido". En publicidad, como siempre,
eso no va a ser posible porque en publicidad es una excepción en la Ley Federal de Derecho de Autor y por eso muchas veces pues no hay espacio para créditos, no hay una obligación de las leyendas. Ujú. ¿Por qué? Pues porque en publicidad ahí sí cada segundo cuenta y entonces se entendió que no se podía obligar a hacer este tema de leyendas legales o de créditos en el caso de publicidad. Pero bueno, cuando se pueda, pedir no empobrece. Hay que pedir que también, una vez que se tenga el resultado de la grabación en el objeto para el cual se contrató, pues que se ponga la leyenda, de ser posible. La parte de transparencia contractual, me refiero a lo que he estado mencionando de diversas formas. Lo que no se pacta explícitamente no está autorizado. Oye, Muy es bien. que, por ejemplo, fíjate que sí quiero utilizar esta grabación porque soy proveedor de contenidos y sí la quiero utilizar un fragmento para un catálogo. Entonces, pero te lo tengo que decir específicamente y tú tienes que tener conciencia de que eso va a pasar y decir si estás o no estás de acuerdo. Entonces, pero hay que ser transparentes y tiene que estar acordado dentro del contrato. Si no está acordado dentro del contrato, al contrario, quien les está contratando, pues va a estar en una franja, pues de riesgo, porque va a estar haciendo algo que es ilícito, que es hacer un uso distinto a lo pactado en el contrato. Entonces, en estas cosas, mucha gente le tiene como resquemor a ponerle atención a los contratos, pero el contrato es su amigo. El contrato es para que quedemos muy, muy claros de cuáles son tus obligaciones, tus derechos, mis derechos y nuestro acuerdo. Entonces, los contratos sirven, igual que el derecho. ¿El derecho para qué se creó? Para poder vivir armónicamente en sociedad. Básicamente, el derecho nació en la interacción humana para que no nos matemos, no nos robemos y nos respetemos. Entonces, para eso sirven también los contratos. Oye, y a ver, ahí Sí. me gustaría preguntarte, hay, sobre todo, por ejemplo, en el doblaje y en cosas así, muchas veces no nos entregan nuestros contratos. O sea, Ujú, casi te tapan los ojos, te meten en un cuarto oscuro con golpeadores y te dicen firma. ¿Pero qué dice? exacto. Firma. Y no me Ujú, importa, firma. ujú. ¿Cómo podemos nosotros defender nuestros derechos en estos casos que son tan complejos? Por una parte, algo que yo recomiendo muchísimo en la cuestión de acción colectiva, por ejemplo, hay algo que queremos hacer en el ámbito editorial, que es publicar como criterios básicos de buenas prácticas en los contratos. Ujú, Eso creo que también tendría que pasar en el caso de las interpretaciones. Entonces, desde la acción colectiva de instituciones como Ameloc, lo ideal es compartirles así de, oye, mira, esto es un criterio amistoso que te estoy compartiendo a ti, productor, respecto de buenas prácticas. Y una es que tu locutor, que tu voz tenga su contrato. Entonces, que a quien estás contratando para esa interpretación, para esa grabación, para ese doblaje, pueda tener su contrato. Entonces, ¿por qué? Porque de lo contrario, se va a presumir mala fe. O sea, al final, es peor para quien contrata el no compartirles a ustedes el contrato, porque en esto de que si las interpretaciones son en favor de quien tiene derecho de autor y derecho conexo, ujú, a ver, es darse un balazo en el pie. Entonces, yo sí recomiendo, uno, que desde la acción colectiva se envíen como estos criterios básicos de buenas prácticas y que se diga que se está compartiendo con todo el gremio. Se tiene que empezar a hacer presión y creo que también se tiene que hacer presión acompañándose de otras organizaciones que a nivel internacional lo hacen. Entonces, por ejemplo, el Foro Internacional de Autores ha sido un foro que ha sido súper combativo a nivel internacional y posteriormente en distintos países. Se tiene que hacer presiones de la colectividad artística, ujú. porque si no, a la empresa puede no importarle, puede Claro. decir, a ver, si eso pasa, eso de que te meto en el cuarto, firmas y no vuelves a ver. Además, casi, casi, alguna vez me tocó ver
unos que yo decía, bueno, es que esto yo creo que ni los que hacen lavado de dinero, este, era como ventanilla de vidrio polarizado, quien te Ujú. entregaba por una rendija como en banco, te entregaba el contrato, en esa habitación tenías que firmar el contrato, estos eran contratos laborales, y después por esa ventanilla, o sea, nunca veías a la secretaria, persona o ente que te estaba dando el contrato y te lo estaba recibiendo. ¿Qué tal que era un Entonces, alien? sí, es una cosa que, a ver, son prácticas nefastas en Claro. donde, pues, evidentemente parece que es como falta de transparencia. A ver, oye, que te quieres quedar, este, con esta grabación así específica para siempre, pues, a ver, dilo claramente y pactemos cuál va a ser la condición económica por ello, si es que Ujú, quieres una sesión que dure muchos años o que tenga un alcance muy amplio, pero digámoslo. Entonces, compartir la copia del contrato es un derecho que ustedes tienen. ujú. Si esto no sucede y se vuelve una práctica recurrente, algo Lo que es. también yo recomiendo ampliamente es pedir que, en este caso, el Instituto, Nacional del Derecho de Autor emita una recomendación. Entonces, Okey, oye, es que tal estudio, o sea, de verdad así, no, y no les importa, y entonces, pues también se entiende que si yo me dedico a esto, pues necesito trabajar. Entonces, pues muchas veces por eso no nos podemos negar a estas prácticas nefastas. sí Pero pasa. entonces que la autoridad empiece a hacer esa presión. Si ya sabemos que hay ciertas empresas que tienen este tipo de malas prácticas, compartirles recordatorio amistoso de buenas prácticas es algo que yo recomiendo muchísimo. Y en caso de que vemos que hay una reincidencia en ese tipo de prácticas, también recomiendo mucho, oye, Indautor, como autoridad en la materia, haz tu chamba. Por favor, manda una recomendación a esta empresa. Hay ¿Por qué? Porque hay entonces la empresa tendrá que rendir cuentas ante la institución. Sí. ahí, por ejemplo, en este caso, Ameloc, pues no es un sindicato, es una asociación. Eh, ¿Tenemos la fuerza o no sé cómo llamarlo de la figura pública para solicitar eso a las empresas? Pregunta Yadira Aedo. ¿O solo los artistas que trabajan con esa empresa tienen que pedirlo o exigirlo? Es una cuestión que tiene que ser de doble vía. Ok. Lo que sucede con ustedes es que quienes conforman a MELOC son intérpretes y, por lo Ujú, tanto, son titulares de derechos. Entonces, tienen, lo que los abogados y los jueces llamamos un interés legítimo, y por eso pueden compartir estas recomendaciones de buenas prácticas. Entonces, no necesitan ser un sindicato, ok. ni siquiera necesitan ser una sociedad de gestión colectiva, aunque eso es lo ideal. Digo, hay sociedades de actores, hay sociedades de intérpretes y ejecutantes, pero eso también es una decisión de cada artista si quiere formar parte de esas sociedades. Ujú, También pueden hacer alianzas con esas sociedades. Por ejemplo, en el caso de la Sociedad de Gestión Colectiva de Obras Literarias, y porque se volvió también, y con lo de inteligencia artificial también está siendo un temazo, los traductores que tienen una mm, asociación civil dijeron: "Oye, Sociedad de Gestión Colectiva, SEMPRO, podemos tener un convenio de alianza, porque quiero que me des fuerza como sociedad de gestión colectiva", porque esa es una figura que legalmente, tiene un poder muy especial de representación conforme a la Ley Federal de Derechos de Autor. Posteriormente, si quieren, en otra sesión podemos hablar del tema de gestión colectiva, porque es por un tema favor. bastante complejo, pero que es muy interesante. La gestión colectiva precisamente nació, de esta indefensión que suelen tener los artistas. Ujú, Entonces, en donde, a ver, y pasó inicialmente, por ejemplo, con la música, en donde: "Oye, es que están tocando mi canción aquí en tu bar". Y el dueño del bar decía: "Sí, ¿y?". Así, ¿no? ¿Y qué vas ujú, a hacer? Esto, obviamente, estoy hablando del siglo XVIII, ¿no? Entonces, y fue de: "¿Qué voy a hacer?". Pues, ¿sabes que tal vez yo sola no puedo hacer algo en concreto, pero voy a juntarme con
otros 200 artistas como yo y vas a ver si no podemos hacer algo. Y ahí nació la gestión colectiva. Entonces, de eso es una figura interesantísima que creo que puede ser un tema del que podemos hablar. Pero Ujú, mientras tanto, sí decir que ustedes, como asociación donde en conjunto son intérpretes, son artistas intérpretes, tienen un interés legítimo. Entonces, por supuesto que quienes suelen colaborar con estas empresas, idealmente también es deseable que sean quienes les digan en el momento de celebrar el siguiente contrato, tal. Oye, fíjate que, es más, yo mismo te comparto esta recomendación que colectivamente quienes nos dedicamos al tema de interpretación, doblaje, pues hemos visto, consultado, tanto a nivel de derechos de autor en México como a nivel internacional, porque hay criterios bien interesantes que, por ejemplo, ahorita se están publicando en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Entonces, son criterios de buenas prácticas de respeto a los artistas. Y te los comparto. Estos, en este caso, los puede hacer Ameloc y ser un documento de difusión, de divulgación y ok, que se comparta. Pero claro, si tus artistas que en la empresa X son con los que sueles trabajar, si todos de manera conjunta te dicen, oye, es que pues quisiéramos que pues trabajemos con estos criterios, con estas directrices. Aquí están, es más, te los comparto. Entonces, ¿que va a haber resistencia? Sí, siempre. sin duda, siempre va a haber resistencia. Pero por eso hay que mantener constancia y decir, es que así es como queremos trabajar. ¿Por qué? Porque son principios más transparentes para todos. Ujú, Entonces, sí es deseable que tampoco sea solo, ya sabes, como un correo aislado así de Ameloc informa. También es deseable que los intérpretes que trabajan con esas empresas, pues también sean quienes les digan, oye, me encantaría que pudiéramos trabajar con los criterios que desde Ameloc se han trabajado, y se han estipulado. Eso, la verdad es que es algo que puede ayudar muchísimo a ir generando un ambiente de buenas prácticas, porque a veces son cosas que ni siquiera tienen en cuenta las empresas. Y ujú, muchas empresas, aunque se dediquen a contenidos creativos, trabajan con prácticas civiles o laborales, que nada tienen que ver con el derecho de autor, que nada tienen que ver con los derechos conexos de intérpretes, artistas y ejecutantes. Entonces, hay que ir rompiendo con eso de no, 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 o sea, si tú trabajas con artistas, las reglas son distintas. Las reglas son distintas a derecho laboral, las reglas son distintas a prestaciones de servicios en derecho civil, o sea, son distintas porque tenemos derechos especiales. Y por eso hay una ley específica que es la Ley Federal de Derechos de Autor. ujú. Por eso no trabajamos, a ver, el derecho de autor también en México tuvo un largo trecho. Primero estuvo regulado en 1884 en el Código Civil. Por supuesto que pasamos por ahí, pero ya lo superamos afortunadamente desde hace muchos años. Entonces, eh, a ver, se trabaja con reglas especiales porque es un derecho muy especial. Entonces, es algo que sí hay que ir construyendo esa argumentación y un poco, pues sí, uno se tiene a veces mi esposo se burla de mí porque me dice, es que tú te la pasas como evangelizando con el derecho de autor. Y yo, pues Muy sí, es que bien. hay que hacerlo así, con esa convicción, porque hay que hablar de esto todos los días, con todos los clientes, con todas las empresas, con todos los titulares de derechos. Hay que estar hablando de esto constantemente. Te quiero leer un comentario que me Sí. mandaron ahorita en el chat. Dice, hay mucha inquietud, sobre todo en el doblaje, donde no se especifican en los contratos los montos de pago ni cláusulas de protección ante la inteligencia artificial. En ocasiones no te mandan los contratos y si exiges alguna modificación, te expones al veto. Ujú. ¿Qué nos comentas de esto? ¿Qué podemos hacer? Que por eso se tiene que hacer mucha acción en conjunto. A ver, es que claro que eso va a suceder, eh, porque ha sucedido en todos los gremios, ¿eh? De pronto si tú me preguntas, oye, ¿y cómo era la situación de los escritores, en los años 80? Pues era muy similar. O sea, era de, si quieres, ¿eh? Y si no, pues no te publico y allá hay una fila para publicar. ¿Qué es lo que Es un pasó? camino doloroso. Por supuesto que puede pasar esa parte de exposición al veto.
Me parece que, también, ayuda mucho por eso la acción en conjunto, ayuda mucho el dicen los franceses que todo se puede decir sabiéndolo decir, Ujú. y entonces de: "Mira, no, no es que te esté pidiendo modificaciones, es que, pues, es que si no, nos arriesgamos", y eso es tal cual en la Ley Federal de Derechos de Autor. Cuando hay cláusulas que son contrarias a los principios del derecho de autor, se considera que el contrato es nulo. Y eso es un riesgo también para quien los está contratando a ustedes, Ándale. porque entonces yo puedo pensar que soy la papas fritas, que a todos los obligo a firmar lo que yo quiero y tal, y eventualmente lo que va a pasar es que me pueden decir: "Ah, oye, ¿sabes qué? Eso que tú ya creías tuyo, porque tienes un contrato con las condiciones que te vinieron en gana, pues resulta que es nulo". Y entonces resulta que no tienes nada. Y resulta que eso por lo que pagaste no te pertenece porque el contrato no tiene esos efectos, porque tu contrato no cumple con los requisitos de la ley. Entonces, es un riesgo para todos. Eso es algo que también hay que saber irlo explicando, eh, con las empresas, con los jurídicos, o sea, no les digo, no les voy a mentir, ni les voy a contar un cuento de hadas de que, ay, solo decimos que, este, l por principios, a ver, ¿va a ser un camino doloroso? Sí, sí nos van a decir que, pues, Sí, sí, o entonces le firmas hagamos o como le llegas. queramos. Claro que eso va a pasar, pero entonces también, a ver, pues, desde exponer públicamente cuando estas cosas suceden, o sea, se tiene que hablar de estas cosas, se tiene que exponer en los medios de comunicación que estas cosas suceden y se tiene que sensibilizar. Y si no se puede sensibilizar desde la conversación uno a uno, pues perdón, pero entonces tenemos que sensibilizar desde la denuncia pública. O en su caso, desde la denuncia institucional, con instituciones, pues, como el INDAUTOR, como el INPI, eh, pero se tiene que decir, o sea, no nos podemos quedar calladas, no nos podemos quedar callados con estos temas, porque el no decir nada Ujú. es apoyar a seguir normalizando estas situaciones. Sí. Y eso nos hace daño a nivel social en todos los ámbitos, no solo en el artístico. Entonces, pues perdón, pero si, bueno, pues ya nos vetaron a 2 pero sí sabemos qué empresa es y, pues a balcón. O sea, la verdad es que y sé que esto está quedando grabado, pero bueno, a ver, dicen: "No hagas nada que no estarías dispuesto a que se publique el día de mañana". Entonces, si el día de Mm. mañana, y esto que está grabado y además va a quedar en plataformas y tal, yo estoy dispuesta a que se vea una y otra vez y estoy dispuesta a decir, sí, yo, Quetzal y de la Concha, estoy diciendo que si una empresa no quiere cumplir con dinámicas de buenas prácticas apegadas al derecho de autor y al respeto de los derechos de los intérpretes, entonces es absolutamente válido denunciarle públicamente. Ujú. Porque se trata, para eso es la ley, para respetarla y para respetarnos, y para respetar nuestros derechos, y para reconocer que hay un valor de todos quienes participamos de la cadena de producción en los contenidos creativos y contenidos de entretenimiento. Yo estoy dispuesta a que eso quede público. Ajá. Si una empresa está dispuesta a que quede público que tiene este tipo de prácticas, bueno, pues cada quien, ¿no? Será su decisión, pero por eso hay que hablar de estas cosas y hay que llamarle a las cosas por su nombre. Entonces, Ujú. tienes prácticas ilegales, tienes prácticas que son contrarias a la Ley Federal de Derechos de Autor, pues, hay que decirlo como es, tienes ese tipo de prácticas. Entonces, vives en una anomia como empresa y sería deseable que dejes de vivir ahí en esa anomia, porque entonces, pues, es prácticamente como ser un delincuente. Nadie pone públicamente: yo soy, Lavanderías S.A.de.C.V. nos dedicamos a lavarle su dinero ilícito. Pues no lo ponen así, bueno, pues tampoco tendría por qué existir empresas que digan: sí, yo hago contenidos de audio o yo hago grabaciones y contenidos de doblaje y no me importa hacer, contratos que sean abusivos o contrarios al contenido de la Ley Federal de Derechos de Autor". Pues es que eso está mal por donde le veas, y es lo que es, y bueno, pues si es así, que se tiene que decir, o como diría el patito, alguien lo tenía que decir y se dijo. ¿Tienes malas prácticas? Bueno, pues que el mundo lo sepa. Entonces, Oye, la verdad es que sí,
sé que es un camino duro y sinuoso, pero hay que decir las cosas Ujú. y creo que ahí hay que echar mucha mano del tema colectivo, porque sí, a veces si yo solita quiero hacer denuncia de una situación, pues sí termino probablemente en un supuesto de David contra Goliat, en Sí, donde, pues si me da la espalda mi gremio, pues ya voy a quedar, frita. sí. Entonces, si nos Eres un arropamos outcast. como gremio, entonces va a ser diferente la historia. Y creo que por eso, son tan enfáticas campañas como las que les comentaba de Colombia, es que le tenemos que entrar todos. Si no le Sí, entramos y nos apoyamos colectivamente, aquí sí, pues es fuente ovejuna, ¿no? Así, pues en conjunto, y en conjunto todos. no estamos de acuerdo, y no tienes por qué señalar o vetar a una o dos o algunas personas. ¿Nos vas a vetar a todos los intérpretes por decir que estas son buenas prácticas? ¿Por decir que esta sería la forma óptima de manejar los contratos? Pues, pues no. Entonces, en fin, que también por eso el tema de poner límites con la inteligencia artificial se vuelve más importante, porque, pues, por eso pongo estos ejemplos, ¿no? O sea, el primero, este libro que recomiendo siempre muchísimo, de Sálvese quien pueda, que es básicamente, o sea, como si no defendemos nuestros derechos como seres humanos, el sistema económico, empresarial, productivo, nos va a empezar a omitir, porque nos puede sustituir con tecnología. Sí, Entonces, ojo con eso, porque el problema de esas prácticas es que, pues, con tal de tener algunos porcentajes más de utilidad, pues, veo cómo hago para mejor reutilizar actores, imágenes, voces, y ya no tener que pagar esos llamados, esas grabaciones o esas regalías. Entonces, por eso tenemos que ser muy enfáticos actualmente en nuestros contratos, en nuestras reclamaciones, en las reclamaciones públicas, en integrarnos también a los documentos o reclamaciones de organizaciones internacionales, como el ejemplo que les ponía de lo que está pasando en la Unión Europea. Eventualmente, por ejemplo, también, pues ver cómo podemos participar en reuniones de la OMPI. O sea, hay muchos organismos que son ujú, asociaciones que acuden a las reuniones del Comité Permanente de Derechos de Autor en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para dar su opinión acerca de qué es lo que estamos viviendo como artistas o como titulares de derechos. Entonces, si no, es que realmente aquí sí es el sálvese quien pueda. Entonces, y aquí el tema de esta presentadora que Grupo Fórmula anunció así con bombo y platillo, sí, la recuerdo. ¿qué fue lo que a mí me preocupó más cuando vi el anuncio? Dije, bueno, es que, a ver, si tú, Diana, o yo, Quetzali, decimos algo al público, está nuestra imagen, nuestro nombre, nuestra integridad, nuestro honor, Claro, están muchos factores que nos preocupan en qué decimos y en cómo es nuestro comportamiento. El problema, cuando es un programa, cuando quien comunica no es una persona, es que entonces esos elementos de comportamiento ético se desdibujan. Y también yo me pregunto, ¿es realmente necesario prescindir de los presentadores? ¿Es realmente necesario prescindir de los actores de doblaje? ¿Es realmente necesario? Pues no, porque además, y una de las grandes conclusiones, que empezamos a discutir esto, hicimos un evento también en Canacine, para hablar del tema de actores de doblaje, es, a ver, sí, por supuesto que, pues, a una casa productora puede decir: "Oye, pues, es que voy a ganar más, porque entonces tengo que hacer menor inversión en talentos". Pero eso al final está afectando de una forma gravísima la calidad de los contenidos. sí, Los contenidos con voz sintética, los contenidos con ilustración sintética, que son productos generados a través de tecnologías digitales y de inteligencia artificial, carecen muchísimo de calidad y, por supuesto, no tienen un valor, creativo, porque no hay una participación humana en ellos. Entonces, de pronto sí es como preguntarnos, bueno, ¿y qué queremos como sociedad? O sea, ¿queremos contenidos que carezcan de esto?
queremos estar inundados de fake news, queremos estar inundados de, o sea, ¿qué es lo que queremos también como sociedad? Porque de pronto podría parecer, y, y, y lo decía una colega a la que le tengo mucho cariño y respeto, María Fernanda Mendoza, que es una abogada también muy entrona en estos temas. em, no tengo la cita textual ahorita, pero el punto era, pues tal vez hoy yo puedo decir, bueno, pues yo no soy intérprete, ni hago actuación de doblaje. Pues qué mal que les esté yendo tan terrible con lo de la inteligencia artificial, pero bueno, pues por lo menos a mí no me está afectando. Por ahora. Y mañana me va a afectar a mí. Y entonces, el tema es, cuando vi que le sucedió a otro, no hice nada. Cuando vi que le sucedía a los demás, no hice nada. Y para cuando me sucedió a mí, ya no hubo nadie que me ayudara a defenderme porque ya los otros también no estaban. Entonces, es que eso es lo que va a pasar en el ámbito artístico si no generamos también estas sinergias de participación colectiva. Y Ujú. aquí, bueno, ya me paro en seco para que nos vayamos a las preguntas. Aquí, bueno, pues les comparto en Instagram, me encuentran como Quetzal-legal y en LinkedIn, pues por mi nombre, Quetzaliela Concha. Dejo de compartir pantalla Ay, y ahora vámonos a las preguntas porque además yo misma me fui de largo, lo sé, lo No, sé. no, está perfecto. Creo que todo lo que dijiste es muy, muy valioso y realmente creo que todos necesitábamos saber cuáles son todas esos puntos, ¿no? Que tenemos que tocar. Como te había comentado ahorita ya, pues ya estamos pues de salida casi, pero me gustaría preguntarte unas cosas. Hace relativamente poco un compañero de doblaje me dijo, oye, ¿qué crees? Descubrí que estaban usando mi voz en una plataforma para hacer saludos personalizados. ¿Puedo hacer algo? Le dije, ay, criatura, pues no sé. Y te paso esa pregunta, ¿se puede hacer algo? Sí, por supuesto, tiene que enviarles una notificación. O sea, les tiene que enviar una queja en donde prohíbe el uso de su voz. Entonces, porque además la fuente seguramente no fue lícita, No, no porque era. lo descubrió de manera random, o sea, fue Ujú. como, no sé ni cómo llegó ahí, y Sí. están haciendo un uso comercial de esto. Entonces, sí, sí tiene que pedir que se deje de utilizar. O sea, lo puede hacer inicialmente por escrito y posteriormente, pues si no, yo sé que suena horrible cuando uno dice esto, pero entonces tendrá que ser una notificación por una infracción a través del indautor. Pero se tiene que hacer porque si no lo hacemos, o sea, si no denunciamos estas cosas, se vuelven una práctica común. Y esto, pues, puede seguir creciendo. Entonces, sí les tiene que decir, oye, ya te escuché, ya te vi, ¿no? Lo que estás haciendo y te informo, que no estoy de acuerdo y que no está autorizado y te pido por favor que ceses el uso de mi voz para esto. Entonces, sí se tiene que hacer. Ok, y otra de las cosas es, por ejemplo, las leyes del derecho de autor y propiedad intelectual son unas en México, pero ¿qué pasa si nosotros como intérpretes trabajamos para otro mercado? Voy a poner un ejemplo, no sé, Colombia, o trabajamos para Brasil, o trabajamos... ¿A las leyes de qué país nos tenemos que ajustar? ¿A las de nosotros, que estamos aquí en México? ¿O a O sea, la es del una cliente muy que buena está pregunta. en quién sabe dónde? Porque, normalmente, y eso en general donde se ve es en el contrato, que es de las últimas cláusulas en donde dice, eh, cuál es la jurisdicción aplicable. Y entonces, si va a ser Mm, México, si va a ser Colombia, si va a ser Estados Unidos, sí. Tradicionalmente, ¿cuál es la que se aplica? ujú, La del lugar donde se va a utilizar o ejercer el objeto del contrato. ok. Entonces, si por ejemplo, esto es una contratación porque, una empresa de contenido en Colombia va a utilizar esa grabación, Ujú, entonces la ley aplicable será colombiana. ¿Qué pasa? Por eso aquí se vuelve tan importante el tener en cuenta que trabajamos con principios internacionales. Entonces, esto de Tratado de Beijing y de Convención de Roma también es algo que no hay que perder de vista. La mayoría de los países con los que interactuamos forman parte de estas convenciones y de estos tratados. ujú.
Entonces, la verdad es que, eh, pues, por más que de pronto uno piense, bueno, igual y entonces ahí yo no quedo protegida, lo más seguro es que sí. Lo más seguro, por ejemplo, en cuestiones de derechos de autor y derechos conexos, ahí literal somos Hispanoamérica. ¿En qué sentido? Que la mayoría de las legislaciones de Hispanoamérica están basadas en la legislación española. Mm, Entonces, y por eso son muy parecidas. Es muy parecida la legislación colombiana, a la mexicana, a la peruana. Hay algunas que, por ejemplo, nos pueden sorprender. La ley de derecho de autor en Argentina es de, más o menos, según yo, es de 1937 y desde entonces no se ha modificado. wow. Es una cosa rarísima. Lo que tienen son muchos criterios judiciales. Pero los principios son los mismos de los tratados, porque los tratados son muy antiguos y son la base que dio como las líneas para la legislación en España y por lo tanto para estas replicaciones que se han dado en Hispanoamérica. Entonces, difícilmente vamos a estar desprotegidos porque sea alguna otra de estas demarcaciones. Muchas veces donde sí es un tema es Estados Unidos porque ellos trabajan con un sistema anglosajón que es el copyright. Ujú, Y ahí la capacidad de control que tenemos como titulares de derechos es mucho más baja. ¿En qué sentido? En que lo más seguro es que son contratos y eso sí es legal en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, que es pues te los estoy cediendo y yo ya no voy a volver a ver ni a tener control sobre qué pasa con esa grabación o con wow. entonces, por eso ellos pelean tanto, por eso el sindicato de actores en Estados Unidos fue de te paro las calles de Hollywood, porque si no yo ya sé que perdí. Entonces, el copyright justo tiene esa denominación, porque para los anglosajones lo más importante es quién tiene el derecho de usar. Sí, sí, muy bonito, y entonces la impronta de la persona y la originalidad y no sé qué, pero no, lo más a lo que aspiras es que te voy a dejar el crédito y quién va a decir qué va a pasar con ese contenido soy yo, empresa que te contrató. Ok, Entonces, eso es muy común. No se espanten. Por eso también hay que estar como muy atentos a qué está pasando con los criterios en Estados Unidos, pues ujú, para por lo menos dar una patadita, ¿no? De decir, oye, no, pero sí hay ya criterios de que debe de haber buenas prácticas. Entonces, en el caso de actores, ya existe también y es público el acuerdo de que tiene que haber buenas prácticas, que es justo, no se pueden hacer usos distintos al que está en el contrato, se tiene que dar el crédito correspondiente y debe de haber una remuneración por todo uso secundario, como puede ser simulaciones o emulaciones por inteligencia artificial, también debe de haber una remuneración por esos usos. ok, Hay que por lo menos pelear nuestra remuneración. Entonces, pero sí, normalmente el lugar donde se encuentra la empresa que nos contrata es donde van a ok. aplicar la legislación. Perfecto. Oye, me preguntan aquí, ¿las denuncias ante Indautor se pueden hacer de manera anónima o tienen que ser con nombres y apellidos Esa tiene que propios? ser con nombre y apellido. Ok, perfecto. Entonces, por eso también, será bueno hablar de la gestión colectiva. Ujú, Algo a lo que ayuda mucho la gestión colectiva es que la figura de sociedad de gestión colectiva es una figura que solo está regulada en derechos de autor. Solo existe por y para los derechos de autor y derechos conexos. No puede tener fines de lucro y es solamente para protección, defensa y representación de los derechos de sus afiliados, que son quienes forman parte generalmente de un mismo gremio. Son solo actores, son solo directores de cine, son solo escritores, son mm, solo pintores y artistas plásticos, o sea, claro. como que forman parte de un gremio artístico en particular. Ujú, Y entonces, la propia ley lo que dice, y ahí da como esa fuerza de fuente ovejuna, dice, por ley se determina que la sociedad de gestión colectiva tiene una legitimación para representar al gremio en general. Y entonces eso ayuda muchísimo, porque ¿qué pasa? No, pues es que le voy a ir a echar pleito a esta mega empresa de medios como sociedad de gestión colectiva.
Mm, Entonces, ahí ya no tiene que ser, mira, pues yo que salí de la Concha vengo a decir que. Entonces, por eso la figura de gestión colectiva también es muy útil en ese sentido, ok, porque se vuelve menos desgastante para el individuo y se vuelve también como mucho más arropado en estos procedimientos de queja. Entonces, porque si no, de lo contrario, sí, es una denuncia en donde hay que dar nombre, apellido y nos van a pedir una cita de conciliación y seguramente la empresa fuerte. nos va a mandar a un abogado que nos Sí. va a bravuconear ahí. O sea, esas cosas pueden pasar. Ok. Y sí tenemos que hacerlo a título personal si, Ujú. si hacemos una queja así. Muy bien, aquí Luis Eduardo Fink dice, en los contratos donde nos hacen renunciar a las regalías, ¿se pueden anular basándose en que no pueden hacernos renunciar a nuestros derechos? Sí, de hecho, en las reformas del 2020 se hizo también énfasis en esto, en que es un derecho irrenunciable. Ok. Y esto también fue algo que se tuvo que hacer a nivel de todo tipo de autores y de titulares de derechos conexos como artistas e intérpretes, porque antes de la Ley Federal de Derecho de Autor de 1900, o sea, vigente a partir de 1996, no estaba estipulado algo. Y Ujú. entonces, ¿qué pasaba? Que claro, o sea, era así de, ¿verdad que me regalas los derechos? O sea, ¿verdad que de Claro. buena onda me dices, bueno, o verdad que con este solo paguito de 2 centavos ya estás de acuerdo en que yo me quedo con esto? Entonces, y que no hay regalías y que no tengo por qué participarte de ningún uso o explotación subsecuente. Entonces, y Tratado de Beijing también nos arropa muchísimo en ese sentido y por eso fue parte de lo que se presionó para estas reformas, en que es, sí me tienes que dar regalías, o sea, por usos distintos, por fijaciones distintas, por puestas a disposición en plataformas que sean diferentes a lo que tú me contrataste, me tienen que dar una remuneración. Ujú. Entonces, obviamente eso está empezando a echarse a andar porque, claro, se implementan novedades en la ley y entonces hay que empezarlo a usar para que vaya causando el efecto así de, es que sí, eso es un derecho que ya no podemos omitir. Ujú. Hay grandes luchadores de este tema, son esta sociedad colectiva de eje ejecutantes, que han estado así, bueno, con Tratado de Beijing con todo. Y bueno, pues también de la ANDA le han entrado durísimo con esa parte. Entonces, sí es algo que ya está estipulado y que es irrenunciable. Ahí justo es, oye, es que pues no quiero que el contrato pudiera quedar como inválido porque contraviene una parte de la ley. Es que no puedo renunciar a las regalías. O sea, volvemos al no eres tú, no soy yo, es la ley. La ley. Entonces, y de verdad, cuando le consulten a un abogado, pues se va a encontrar con que, claro, o sea, es que si en el contrato todo contenido que contravenga u omita lo que la ley establece, se tendrá por nulo. Y lo van a ver ahí, en el capítulo de contratos, de sesiones de derechos, a partir del artículo 30 ahí viene. Entonces, de verdad es que si yo te firmo esto, pues prácticamente estamos dejando sin efectos el contrato y eso no te da certeza legal, ni a ti que me contratas, ni a mí que voy a hacer la interpretación. Ujú. Entonces, sí hay que hablar también desde ese sitio, porque ahora sí que hay que ir educando, ¿no? A decir, pues te puede parecer fácil poner que yo renuncio a las regalías, pero eso también puede afectar tu interés. Estamos celebrando un contrato porque tú quieres certeza legal de qué es lo que yo te estoy cediendo o para qué me estás contratando. Entonces tú quieres que tu contrato sea válido para cualquier efecto, para cualquier Ujú. controversia. Pues entonces no te metas el pie poniendo cláusulas que pueden anular la validez del contrato, porque Ok. eso es así tal cual, o sea, y no es que yo lo diga, es que pues por ley así es como queda estipulado. Y hay criterios de Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde también esto se reconoce. Entonces, en materia de derechos de autor, en materia de contratos de derechos de autor,
en donde se dice, pues un contrato puede perder validez por contravenir los principios que están establecidos en la ley específica, que es la Ley Federal de Derechos de Autor. Muy bien. Entonces, hay que ir evangelizando y hablando de esto constantemente. Sí. Oye, aquí Yadira Aedo pregunta, ¿qué pasa si un podcast grabado con autorización para mi canal de YouTube después obtengo un lucro con ellas y no tengo el derecho para ello? ¿O tengo que pedir autorización de nuevo? ¿Hay que pagarle un porcentaje establecido al entrevistado? A Ándale, ver, eso es está que bueno. el tema de las entrevistas, sean por escrito, sean grabadas, es todo un tema. Yo sí lo que les recomiendo es que el release de las entrevistas sea muy claro. Sea muy claro o sea, en que la entrevista puede en ese momento ser utilizada en ese podcast, pero que después puede tener puede utilizarse en fragmentos o puede utilizar, o sea, claro, lo único que no se permite por principio es que no podemos manipular una entrevista. Entonces, pero fuera de eso, si queremos hacer otros usos, por ejemplo, también es que quedó muy bien, pero además ya me la pidieron para transcribirla, para incluirla en un artículo o en un libro, Ujú, porque ujú. eso también puede pasar. Entonces, también deberemos de pedir esto desde el release de autorización cuando generamos estas entrevistas. Ok, muy bien. Oye, aquí también pregunta Jotsmith. Ah, bueno, supongo que es una pregunta del público. En los audiolibros, ¿qué pasa con las regalías? A ver, en el tema del audiolibro, y eso es súper interesante, la regalía del audiolibro funciona basado en que es una interpretación de Ujú, un texto que le refiere regalías al autor de la obra literaria. ujú, Y entonces, ese es el principio. Se tiene que hacer una remuneración pactada, que puede ser fija o determinada o proporcional, que es la figura de la regalía, para, para poder contratar, en este caso, la grabación de la voz que interpreta la lectura de ese audiolibro. ujú, Entonces, cuando se pacta este contrato, tienen que pensar en eso, en que lo que se está decidiendo generalmente en las prácticas, yo no he visto algo distinto, ujú. es que se va a dar un pago fijo y determinado. Ok. Entonces, hay que tener en cuenta eso, no puede ser para otros fines, tiene que ser solamente para ese objeto de audiolibro, pero generalmente se paga de esa manera. Y esto me lleva también a hacer una acotación. ¿A qué obliga la Ley Federal de Derechos de Autor en general en materia de remuneración? Para autores, para intérpretes, o sea, ¿en qué obliga en remuneración? Obliga a que haya una remuneración, que puede ser fija o determinada, o puede ser proporcional a la explotación, que es la figura de la regalía. ¿Y de qué Entonces, depende? ojo con eso, porque puede ser cualquiera de las dos y las dos son válidas. Lo que Ujú. no se puede hacer es no pagar. Ok. Entonces, lo mismo puede pasar con autores literarios. No todo autor literario cobra regalías. Hay muchas editoriales que lo que hacen es, te doy un pago fijo y determinado. Ujú, No voy a tener un tiraje específico porque te doy un pago fijo y determinado. Y cada autor decide si quiere trabajar con ese tipo de empresa o no. Entonces, pero lo que no puede quedar fuera de la ecuación es la remuneración. ujú. En el caso normalmente de los audiolibros, la interpretación en voz queda en pagos fijos y determinados. Entonces, eso, la verdad es que yo no he visto hasta ahorita que haya un pago de regalía. Muy bien. Oye, y aquí nos dice Carlos II que si nos podrías ayudar como a darnos unos lineamientos para que podamos tener esto que mencionabas de las buenas prácticas con las empresas. Pues creo que es un proyecto que podría ser interesante, en el que no lo vamos a lograr de la noche a la mañana, No, 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 pero todo a que su ya hay buenos tiempo, referentes. Y pero que bueno, nos yo encantada. ayudes. O sea, yo encantada de que lo platiquemos Ujú, y de que les pueda yo apoyar en hacer, pues eso, por lo menos establecer una cuestión básica de cuáles podrían ser esas buenas prácticas. ujú, Porque pues nos tendremos que echar el chapuzón en muchas cosas, claro. desde analizar el tipo de contratos,
habrá que ver tipología contractual que han tenido ustedes Ujú. en doblajes, en Vayan pidiendo grabación, contratos. Entonces, habrá que ver de lo que haya y de lo que se conozca, qué es lo que se ha manejado, también entender la tipología de la interacción de la industria y de ahí podemos sacar pues, una buena batería de lineamientos de buenas prácticas, sin duda, pero podría ser un proyecto muy bonito, pues, para este año en el que pudiéramos pensar en hacerlo, porque de verdad es que así como lo recomiendo, pues sí, o sea, encantada de ayudarles a que sea posible. Gracias. Ay, de verdad, pues te agradecemos muchísimo. Creo que desde el punto de vista personal te agradezco mucho porque a mí me has ampliado el conocimiento de lo que es ser un intérprete desde el punto de vista legal. Y yo espero que también a todos mis compañeros que estuvieron presentes el día de hoy aquí y a todos los que van a ver esta conferencia en diferido, porque es muy importante que sepamos cómo estamos representados ante la ley, a qué tenemos derecho y también cómo podemos seguir exigiendo condiciones dignas para todos los que conformamos este tan bonito medio. Muchas gracias, Quetzalí. De verdad, estamos muy Muchísimas agradecidos por gracias. tu tiempo, por tu paciencia, por tu carisma, porque es necesario que alguien así nos explique con manzanitas y peras lo que para nosotros es súper árido y tú lo haces ver como una fiesta. Entonces, te Ay, agradecemos muchas mucho gracias. todo tu entusiasmo y todo tu apoyo para todos los artistas de la voz que estamos aquí en el camino tratando de hacer de este un mundo mejor para todos. Encantada, muchísimas gracias y de verdad, bueno, pues enamorada de este gremio, de verdad que me gusta, me encanta el poder tener estos espacios de colaboración con ustedes y eso espero. Ojalá que pueda generar esto también, pues un crecimiento y un fortalecimiento de ustedes como gremio Ujú. para que cada día sean más y mejores prácticas y cada día también sea más y mejor el reconocimiento y la valoración del trabajo que ustedes realizan y de la aportación que ustedes hacen a la cultura. Entonces, de verdad, encantada. Muchísimas gracias. Espero que les haya sido de utilidad y espero que no sea la última vez que nos veamos y Por favor, seguramente no. pues estaremos trabajando ahí en proyectos ambiciosos. Sí, así, que así sea. Oye, pregunta a Milu Serrano que si das asesorías. Sí, 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 con muchísimo gusto. Perfecto, pues ya ahí le haremos llegar ahí tu correo. Pues ahí está tú ya diste tus redes, ya diste Sí, tu. sí, sí, Quetzal Legal y Quetzal y la Cocha. Claro, ahí síganla en Instagram o en LinkedIn y pueden contactarla directamente para hacerle llegar sus dudas que seguramente son muy existenciales. Ya sabes que se nos da el drama, un poquito, poquito. Pero yo les acompañaré en ese drama. Hoy, de verdad, muchísimas gracias y también muchas gracias a todos los que estuvieron acompañándonos hoy en esta conferencia y también a los que la van a ver en algún momento del futuro. Y pues en nombre de Ameloc les quiero agradecer a todos su apoyo, a todos también su presencia y también a todo el equipo de Ameloc, que es muy grande y que todos lo hacemos de corazón, el haber hecho posible esta conferencia para estar reunidos todos aquí para aprender y para defender nuestros derechos como se debe. En Ameloc estamos todas las voces unidas. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Mantente pendiente de noticias y próximos eventos en nuestras redes sociales. Ameloc. Todas las voces unidas.